Estamos listos. Gracias, Evelyn. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado. El día de hoy, pues ya tocamos algunos puntos sobre pensamiento crítico. Ahora vamos a revisar algunas otras láminas relacionadas con este tema y ya para entrar, pues directamente al estudio histórico de lo que ha sucedido con este tema de la epistemología, cómo se ha desarrollado a través, pues, del tiempo, ¿no? Acuérdense que pueden participar en cualquier momento, abren su micrófono y con todo gusto les damos la palabra. Bueno, entonces nos quedamos ayer que el pensamiento crítico se trataba de generar nuevas ideas, generar nuevas conclusiones, nuevas interpretaciones, buscando siempre pues cuestionar los temas para llegar a nuevos temas, llegar al nuevo conocimiento. Entonces, bueno, para ejercer este pensamiento crítico que ya hemos platicado el día de ayer, pues algunos tratadistas hablan de 4 actitudes que debemos de tener todas las personas que queramos ejercer este pensamiento crítico, ¿no? Entre estas 4 características ya las discutimos un poco el día de ayer. Estas 4 características son primero el de humildad, ¿no? Como lo vimos ayer en cualquier tema, en el profesional, en el académico, en el personal, cualquier tema que revisemos, debemos siempre tener esta actitud muy importante de la humildad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cualquier pensador crítico puede equivocarse en sus juicios, en sus conclusiones. Como lo revisamos ayer, no siempre vamos a tener la razón, no generar nuevo pensamiento y nuevos cuestionamientos siempre nos van a dar la razón. Cuando socialicemos con las demás personas nuestras nuevas ideas, muchas veces van a decir, no, pues sabes que estás equivocado por esto y esto y esto. Por eso, como lo revisamos, debemos siempre justificar muy bien por qué llegamos a esa decisión, cuál es el razonamiento para llegar a esa decisión y crear nuevo conocimiento. Y muchas veces nuestros argumentos o nuestra justificación, pues quizá no esté bien y nos podamos equivocar. Aquí el punto importante es que podamos aceptar con humildad esa equivocación y también, que es muy importante, hagamos caso de lo que nos digan las demás personas. Obvio, cuando nos digan estás equivocado, ellos también tendrán que justificar y argumentar de una forma importante por qué estamos equivocados y de ahí pues generar quizá nuevo conocimiento para enmendar esa equivocación. Pero siempre debemos estar abiertos a los cuestionamientos y siempre debemos de pensar que muchas veces obviamente nos podemos equivocar. Si nos negamos a la equivocación, pues vamos a incurrir todavía en más errores. Y quizá cuando se socialice cualquier tema, pues sí podamos estar equivocados y entonces tenemos que plantear ese tema, tenemos que estar siempre pendientes que en cualquier momento, pues sí nos podemos equivocar sobre nuestro nuevo razonamiento, nuestras nuevas ideas, nuestras nuevas conclusiones. Como dice aquí también este autor, cuando una persona cree que ya lo sabe todo sobre el tema, entonces deja de estar abierto a nueva información, críticas o ideas. Como lo vimos también ayer, el primer error que podemos cometer cualquier persona es decir yo lo sé todo y no debemos de generar nuevo conocimiento. Ese es un grave error. Nadie lo sabe todo, siempre hay que tratar de generar nuevo conocimiento, hay que estar también abiertos a nueva información. Nosotros debemos de generar nueva información, nuevo conocimiento, pero también las demás personas deben de generar nueva información y nuevo conocimiento y luego discutir toda esa nueva información. Se va a discutir con críticas muchas veces, se va a tener que cuestionar, se va a tener que criticar esa nueva información y entonces esta discusión entre nuestras nuevas ideas y lo que piensan las demás personas de nuestras nuevas ideas, también, fíjense, va a crear nuevas conclusiones. Ya discutidas con todos los demás, podemos llegar a una nueva conclusión que quizá en lo individual o en lo personal no nos imaginamos, pero ya una vez discutido el tema, se llega a nuevas conclusiones. Por eso es tan importante socializar esos temas,
platicar entre todos estos temas y obviamente se generen nuevas discusiones y nuevas conclusiones ya en conjunto, no solamente con el nuevo conocimiento en lo individual de alguna persona, sino generar un nuevo conocimiento ya discutido por diversas personas, ¿no? Entonces, una de las actitudes más importantes que se deben adoptar a la hora de realizar juicios críticos, como estamos viendo aquí, ¿no? Pues será obviamente la humildad. De esta manera, la persona continuará aprendiendo constantemente de todas las situaciones en que se encuentre, ya sea para reforzar o subrayar sus ideas o inclusive para cambiarlas. Acuérdense que siempre vamos a encontrar barreras que han durado muchos años, y para generar pensamiento crítico tendremos que derribar esas barreras y cambiar el conocimiento, cambiar las ideas, cambiar las conclusiones muchas veces. La segunda aptitud también muy importante es la apertura a las críticas. Acuérdense, ya lo platicamos ayer, tenemos que aceptar las críticas. Si nadie nos critica lo que estamos haciendo, si nadie lo cuestiona, no va a servir de mucho este tema, porque no es un tema discutido. Entonces quizá nosotros podemos pensar, tenemos la razón, pero si no lo discutimos con las demás personas, nunca vamos a estar seguros de que tengamos la razón. Entonces es muy importante escuchar todas las opiniones de los demás en cualquier tema a la hora de generar nuevo conocimiento, a la hora de que yo voy a generar nuevas ideas o nuevas conclusiones, pues debo someterlas al cuestionamiento de las demás personas. Y las demás personas, como vimos, deben ser objetivas y cuestionar esos temas. Pues si eres mi amigo, pero estás mal en esto, en esto o en esto, ¿no? O no eres mi amigo, pero estás bien en esto, en esto y en esto. Tenemos que ser sumamente objetivos, imparciales y generar nuevas ideas o cuestionar las nuevas ideas de los demás para llegar a ideas generales. Entonces, se nos dice aquí el autor, hay que ser abiertos a las críticas, sin embargo, esto no significa que se tenga que aceptar todas las críticas de los demás. Como ya también lo hemos señalado, hay que ver si las críticas de los demás están bien argumentadas, ¿no? Son argumentos sólidos, están bien justificadas las críticas de las demás para tomarlas en cuenta. También los demás, cuando nos critiquen, deben ser sumamente objetivos y decirnos, pues te equivocaste por esto, y deben de tener una justificación también muy clara de por qué estamos equivocados. Es decir, la idea es generar entre todos una retroalimentación para generar nuevas ideas, pero ya aprobadas por toda la comunidad o por todo el grupo de trabajo o todo el equipo de trabajo, según sea el caso. El tercer elemento o actitud muy importante que también tenemos que tener es el respeto hacia los demás. No se va a armar ahí la discusión y nos vamos a pelear y le vamos a faltar el respeto a las personas, ¿verdad? Entonces nos dice este autor, hay que ser respetuosos de todas las ideas, hay que ser respetuosos de todas las conclusiones que se generen entre un grupo de personas. Aunque en muchas ocasiones sus ideas sean más válidas que la de la mayoría de las personas, o menos válidas que la mayoría de las personas, el pensador crítico debe de respetar a los demás. Tengas o no tengas razón, respeto tu idea, la escucho perfectamente, reviso si está bien o no está bien justificada tu idea, la someto a críticas y cuestionamientos de los demás, pero obviamente siempre voy a respetar tu opinión o tu nueva idea que estás generando. Incluso cuando no se esté de acuerdo, como dice aquí, con las opiniones de la otra persona, adoptar una actitud hostil hacia ella perjudicaría el proceso del pensamiento crítico. Bueno, no estoy de acuerdo, pero respeto tus ideas, ¿no? Para que siga prosperando el pensamiento crítico y además no haya problemas con las relaciones con todas las demás personas. Y la cuarta actitud y última que nos señala este autor es, pues obviamente, ¿no? Lo que ya platicamos ayer, pues va a haber una voluntad para trabajar duro. Obviamente, si nos gusta el tema del pensamiento crítico, si nos gusta ir más allá, si nos gusta cuestionar las ideas de los demás o nuestras propias ideas para generar nuevas ideas,
pues vamos a tener que trabajar más. Entonces debemos de ser muy organizados, tanto en todos nuestros ámbitos de la vida, tanto en el personal o en el académico o en el profesional, cualquier ámbito de nuestra vida, debemos ser muy organizados porque, pues si nos gusta este tema del pensamiento crítico, nos gusta ir más allá de lo que ya se tiene, pues vamos a trabajar más. Entonces, pues el tiempo muchas veces va a ser nuestro enemigo y nos da tiempo de una cosa o no nos da tiempo de otra cosa y realmente, como les digo, a veces vamos a aplicar el pensamiento crítico pues en cualquier actividad que realicemos. Entonces, al aplicar el pensamiento crítico en cualquier actividad que realicemos, pues eso nos va a generar pues utilizar tiempo y más tiempo y más tiempo. Entonces tenemos que ser muy organizados para si tenemos pensamiento crítico en nuestras actividades profesionales, también podamos aplicar el pensamiento crítico a nuestras actividades académicas, por ejemplo, o en nuestras actividades personales, pero esto va a generar que trabajemos más fuerte, como dice aquí el autor. Entonces tenemos que tener las habilidades suficientes para darnos tiempo y realizar todas nuestras actividades y obviamente no conformarnos con lo que ya se tiene o con lo que siempre se ha tenido, sino ir un poco más allá atendiendo a este tema del pensamiento crítico. Entonces, bueno, una vez revisado todo este tema del pensamiento crítico, entonces ahora hay que relacionarlo directamente con la epistemología. La epistemología necesariamente necesita del pensamiento crítico. Si vamos a aplicar este tema de la epistemología, pues automáticamente estamos aplicando el tema del pensamiento crítico. Estamos buscando ir más allá de lo que ya se tiene y estamos buscando que las teorías se conviertan en verdades, se puedan comprobar, para que así avance la ciencia. Tenemos una teoría, comprobamos que esa teoría es cierta, que llegamos a la verdad, y entonces una vez que llegamos a la verdad, desarrollamos más esa teoría. Mientras esa teoría que tenemos en mente no estemos seguros que es la verdad o no sea comprobable, no podemos seguir desarrollando esa teoría porque no tenemos elementos, no tenemos evidencias para comprobar que es real lo que estamos analizando o lo que estamos diciendo o lo que estamos verificando. Por lo tanto, esa es la tarea de este tema de epistemología, ¿no? Para la epistemología es una reflexión sobre la producción de disciplinas científicas y conocimiento científico. Es decir, la epistemología nos lleva de la teoría al conocimiento científico, a la comprobación de todos esos elementos que tenemos en la teoría y que necesariamente se deberán de comprobar para después generar más conocimiento y más ciencia sobre esos elementos. Por ejemplo, que la Tierra es plana, bueno, ya que comprobamos con conocimiento científico que la Tierra no es plana, entonces ya revisaremos otros temas relacionados con que la Tierra es redonda, ¿no? Por lo tanto, vamos a generar y generar más conocimiento, pero lo primero que tenemos que hacer es comprobar científicamente que la Tierra no es plana para ir a desarrollar todavía más conocimiento. Entonces vean cómo el pensamiento crítico va de la mano con la epistemología, con el conocimiento científico. Si no somos pensadores críticos, no generamos conocimiento científico. Por eso en este diplomado era muy importante revisar el tema primero del pensamiento crítico para después pasar al tema del conocimiento científico. Generar conocimiento científico necesariamente nos obliga a ejercer el pensamiento crítico. Ahora, la epistemología como reflexión acerca de las disciplinas científicas que están produciendo trata de evaluar la naturaleza de la calidad del conocimiento científico. Es decir, vamos a revisar de todas las disciplinas qué es cierto y qué es falso de sus teorías, como ya lo hemos venido analizando. Sin embargo, en las diversas disciplinas científicas, pues algunas son exactas y otras son empíricas. Entonces, en algunas nos cuesta mucho más trabajo llegar al conocimiento científico.
nos cuesta mucho más trabajo saber si es verdad o es falsa esa teoría. Y obviamente buscar las explicaciones adecuadas y cuál es la estructura formal y conceptual de esas teorías para arribar a la conclusión que es cierto o que no es cierto ese tema que estamos analizando respecto de esa disciplina. Y entonces también dice este autor, además de plantear el problema de la elección de diversos métodos para llegar al conocimiento científico, debemos interrogarnos acerca de la naturaleza, de las regularidades y de las leyes científicas. Por lo tanto, ¿qué caracteriza al razonamiento, al procedimiento crítico? Es su actitud de cuestionar todo. Para tener pensamiento crítico, para revisar si una teoría es verdad o es falsa, conforme a la epistemología, lo que tenemos que hacer es cuestionarnos sobre todo lo ya conocido, hasta dónde está bien lo ya conocido y hasta dónde no está bien lo ya conocido. Lo que ya es ciencia, ¿no? Lo que ya es ciencia y que nosotros queremos todavía desarrollar más esa ciencia, ir más allá de lo que ya se tiene. Entonces tenemos que cuestionarnos sobre lo que ya se tiene. Por lo tanto, se trata de cuestionar o criticar los supuestos sobre los cuales se construyen las teorías y los cuestionarios. Es decir, vamos a criticar toda la teoría, vamos a meternos de lleno y cuestionarla para evaluar qué tan robusta es esa evidencia y qué tan sólidos son esos argumentos. Y también para reconocer los límites de esa evidencia, muchas veces está limitada. Ya que entremos al tema de pruebas, vamos a ver cómo, pues ya lo señalamos también ayer, tenemos pruebas indiciarias, que su evidencia es limitada. Y también tendremos que revisar el grado de certeza de esa teoría para advertirnos si es cierta o no es cierta esa teoría. Por lo tanto, el pensamiento crítico se centra también en el análisis, evaluación y justificación de los diversos argumentos o evidencias. Ya tengo el argumento, ya tengo la evidencia, entonces debo de justificar muy bien esa teoría. Para una vez que quede justificada y que quede reconocida como verdad esa teoría, entonces sí, aplicando la epistemología, voy a desarrollar más esa teoría para avanzar más en el tema de la ciencia. Por lo tanto, esta materia, este tema de la epistemología tiene dos premisas fundamentales, la verdad y lo que se cree. Entonces, yo para generar conocimiento, tengo que revisar cuáles son las verdades y cuáles son las creencias. Y lo que es creencia lo tengo que volver verdad. Y solamente así voy a generar conocimiento. Si lo que es teoría no lo vuelvo o no lo convierto en verdad con determinada evidencia, no voy a generar conocimiento. Me voy a quedar solamente en la idea, me voy a quedar solamente en la teoría, me voy a quedar solamente en la creencia, pero no voy a generar conocimiento. La epistemología nos dice, la única forma de generar conocimiento es que esa creencia se vuelva verdad. Y para que esa creencia se convierta en verdad, pues necesitamos la evidencia necesaria para generar nueva ciencia, para generar nuevo conocimiento. Por eso también aquí el tema de la evidencia, el tema de las pruebas es fundamental. Solamente con la evidencia podemos pasar de la creencia a la verdad, ¿no? De eso se trata la epistemología y esto también va a aplicar, obviamente, ya lo verán en las siguientes sesiones de este diplomado, obviamente esto aplica en el derecho y esto también aplica en el sistema jurídico, tanto que tenemos en México como en el sistema jurídico que se tienen en otras latitudes del mundo. Siempre se va a aplicar la epistemología para, insisto, estas creencias se conviertan en verdad para generar nuevo conocimiento y la evidencia pues será fundamental. También aquí Raúl Ávila, en un artículo que escribió, Raúl Ávila es compañero también de nosotros de la Escuela Judicial Electoral y van a tener algunas sesiones con él,
pues escribió un artículo muy interesante, ¿no? El año pasado, donde nos dice la disciplina, es decir, la epistemología recupera las reflexiones analíticas y las críticas del origen socrático, también recogidas, obviamente, por Platón en sus célebres diálogos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que desde Platón, Aristóteles, Sócrates, la dialéctica era fundamental. El tema de la dialéctica era fundamental para justificar determinados temas. Aquí ya se hablaba desde la antigua Grecia entonces de que se tenía que discutir todo, cualquier tema se tenía que discutir. Y después de discutirlo, cualquier tema se tenía que cuestionar para llegar una cierta verdad. Entonces decían estos filósofos muy importantes, si no se cuestionan los temas, no vamos a llegar a una verdad, no vamos a avanzar, nos vamos a quedar siempre en lo mismo. Se tiene que adoptar una dialéctica muy fuerte entre los que están discutiendo un tema para poder generar nuevo conocimiento. Vean entonces cómo desde la antigua Grecia se hablaba ya con Platón del tema de la academia. Ya estos filósofos tan importantes en la historia universal nos hablan de la academia. ¿Y qué es la academia? Pues la escuela filosófica idealista de la antigua Grecia. Ya en esta precisamente en esta academia, pues es donde los expertos generaban discusiones sobre algún tema, pero también cuestionaban ese tema. Y desde esos tiempos nos decían de la antigua Grecia, nos decían estos filósofos, lo que no se cuestione, lo que no se discuta, no va a generar verdad. Lo que no se cuestione, lo que no se discuta por los demás, no va a generar nuevo conocimiento. Vean cómo en realidad estamos hablando ya desde este tiempo del pensamiento crítico. Y ellos para generar pensamiento crítico, pues crean este tema de la academia, ¿no? Una escuela donde se van a discutir los temas más importantes y estos temas van a generar nuevo conocimiento. Entonces aparece este tema, ¿no? De la academia, vía una escuela filosófica. La Academia de Atenas, entonces, desde esos tiempos, se caracterizaba por la vuelta al método socrático, es decir, mediante el empleo de la ironía, la interrogación y la duda en las controversias filosóficas. Vean cómo esto es lo que platicamos ayer. Debemos de generar cuestionamientos sobre cualquier tema, pero debemos de generar cuestionamientos, decir, ¿por qué sucedió esto? ¿De dónde sacaste la evidencia? ¿Es cierto esto o no es cierto esto? Y generar duda. Cuando se genera duda, como nos dice esta Academia de Atenas, entonces se va a investigar más a fondo ese tema y se va a buscar más evidencia. Cuando se genera duda, yo lo que tengo que hacer, pues para evitar esta duda, voy a tener que generar nueva evidencia. Cuando se genera nueva evidencia, nuevo conocimiento, entonces se va superando este tema de la duda y se va creando ciencia. Esto empezó entonces desde la Academia, ¿no? De Atenas, desde estas escuelas, donde estos filósofos tan importantes, pues juntaban a un grupo de expertos sobre algún tema y se reinterrogaba sobre este tema y se generaban diversos cuestionamientos sobre este tema para ir un poco más allá de lo que ya se tenía. Sí, adelante, Elizabeth, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Pues está interesante este tema de la mayéutica. El detalle es que las dudas o las interrogantes a veces son interminables, ¿no? Porque a veces como que cuando nos informamos un poquito más acerca de un tema en particular, me ha pasado que me surgen más dudas, ¿no? Ese es un punto. Por otra parte, sí recuerdo a Platón. Bueno, es que Platón y Sócrates pues tienen por ahí la misma, digo, Sócrates más que nada, ¿no? De hecho tienen la misma idea, ¿no? El idealismo, ¿no? Comparten esta cuestión. Recuerdo el mito de la caverna, ¿no? El detalle de ver las ideas y el valor del conocimiento
y me viene a la mente este mito de la caverna, lo que la mayor parte ve por la situación y el contexto en que se encuentra, y alguno que otro que es intrépido y quiere romper el paradigma y ver que hay más allá, ¿no? Eso es lo que viene a mi mente cuando vemos estos temas. Exactamente, Elizabeth, muchas gracias por tus comentarios. Y sí, fíjate, ya desde la antigua Grecia se formó esta academia, esta escuela, donde la idea de estos filósofos era generar exactamente como tú dices, dudas, cuestionamientos. Aquí el problema era que se generaba una duda, entonces se investigaba y luego cuando se investigaba y se trataba de obtener mayor conocimiento, pues se generaban más y más dudas y era una cuestión pues de nunca terminar porque se generaban más dudas. Se trataba de pues, resolver estas dudas con la discusión de las demás personas. Sin embargo, todavía pues en la antigua Grecia no se tenían los elementos suficientes que generaran mayor evidencia. Todavía faltaba obviamente avanzar mucho en la ciencia, mucho en la tecnología para generar nuevas evidencias. Entonces, por lo general, en la antigua Grecia no salíamos de la discusión porque faltaba el tema muy importante de la evidencia, de la ciencia. Sin embargo, pues aquí fue donde nace este tema de la discusión y estos tres filósofos tan importantes de la antigua Grecia siempre hablaron, hay que discutir los temas, hay que entablar un diálogo y hay que cuestionar todo lo que se está señalando para que se pueda discutir, para que se pueda obtener una opinión de todas las demás personas. Por eso ya lo señalaban desde esos tiempos. O sea, si alguien te dice todo está bien, pues ya estás mal tú, porque no puede estar todo bien, y ya está mal el que te dice que todo está bien, porque no se están generando cuestionamientos, no se está interrogando sobre ningún tema y no se está generando sobre alguna duda que estuviera por ahí, que se tuviera que resolver en discusión con las demás personas. Entonces realmente va a ser difícil generar un argumento o una afirmación perfecta. Siempre va a haber algún tema que se nos va a discutir y siempre va a haber algún tema que se tiene que revisar. Como dice aquí José Alberto, nos decía el filósofo, yo solo sé que no sé nada porque exactamente. De repente creo que ya conocí todo y empiezo a generar dudas, interrogantes y me doy cuenta que realmente no conozco muchísimas cosas y que todavía no voy a conocer muchísimas cosas. Desafortunadamente todavía en la antigua Grecia pues no se tenían los elementos para generar nueva evidencia. Todavía, ¿no? Estaban los temas pues tecnológicos muy atrasados. Ya quisieran esos filósofos vivir en nuestra época para que vean pues qué fácil en algunas cosas es generar evidencia que antes pues no se podía generar esa evidencia. Pero bueno, de aquí nace desde la antigua Grecia este tema de la discusión. Todo se tiene que discutir y no solamente, pues muy bien, ya revisé tu documento, está perfecto. Créanme que si alguien les dice, ya recibí tu documento, tu análisis, tu investigación y todo está bien, yo creo que no lo revisó a fondo. Nunca va a estar bien. Siempre va a pasar algo, siempre nos va a faltar algo, siempre nos van a decir, bueno, aquí hay que agregarle lo que ustedes quieran, pero hay que agregarle algo, inclusive nuestros propios documentos. Como yo les decía ayer, si ustedes revisan la primera tesis que realizaron, de su licenciatura o cualquier investigación que realizaron, y 5 años lo ven después, ya le cambiarían muchísimas cosas. Porque eso es pensamiento crítico, eso es generar discusión, eso es cuestionarse uno directamente sus propios documentos y posteriormente sus propias investigaciones y posteriormente pues que también las cuestionen todos los demás. Y esto nace, como ven aquí, en la academia, ¿no? Entonces se dice aquí que en sentido estricto la epistemología general se ocupa de calificar la naturaleza y la validez del conocimiento científico. Pues, hasta dónde este tema tiene validez y es conocimiento científico y es cierto. En el sentido amplio se extiende al estudio del origen cognitivo de los métodos que utiliza, así como de la organización y de los límites o fronteras institucionales de las disciplinas que estructuran el conocimiento. Pero les digo en pocas palabras y en concreto, tendremos que revisar, ¿no? Si se puede comprobar científicamente
ese tema, esa teoría, esa investigación, o si no alcanzamos a llegar a un conocimiento científico donde se pueda acreditar. E insisto, cuando hablamos de disciplinas empíricas, no de disciplinas o ciencia exacta, pues es mucho más difícil llegar al conocimiento científico para poder tener un argumento sólido donde podamos acreditar o comprobar que efectivamente es cierta esa teoría. También nos dice, ¿no?, el doctor Raúl Ávila, la epistemología general, en resumen, tiene por objeto de estudio las proposiciones lógicas articuladas mediante las cuales se presentan, como ya vimos, las teorías científicas, quién las identifica, las describe, las analiza, las clasifica, las sistematiza, las evalúa y las critica. Una vez que se revisó toda esta teoría, que se analizó, que se evaluó, que se criticó, se van a generar nuevos replanteamientos sobre esa teoría. Como les digo, no podemos decir esta teoría es perfecta, todo está bien, no hay ningún problema. Eso no nos sucede. Siempre tendremos que replantearnos sobre algún tema y siempre tendremos que perfeccionar ese tema que nos estamos replanteando en lo que sea. Siempre nos vamos a lo profesional, pero o al académico, pero también insisto, lo personal es muy importante. Estoy haciendo ejercicio, no estoy haciendo ejercicio, cuánto ejercicio estoy haciendo. Ah, no, pues ya camino 20 minutos a la semana. Pues a lo mejor en 3 semanas, un mes, pues ya me voy a replantear este tema y voy a decir, mi teoría está fallando porque creo que 20 minutos a la semana no es suficiente. Y así, entonces me voy a echar 40 minutos a la semana. Y después en un tiempo me voy a replantear ese tema y voy a decir, no es suficiente 40 minutos a la semana a lo mejor, pero tengo que tener la evidencia científica. Así de sencillo es el tema. ¿Cuál es la evidencia científica? Pues que a lo mejor voy con un doctor y me dice, mira, tu corazón y tu cuerpo y lo que sea, tú lo que necesitas es caminar 3 horas a la semana, pero ya con evidencia científica. Y entonces me replanteo ese tema y la teoría que yo tenía de 20 minutos, pues ya la ciencia me dijo, está mal tu teoría. No pueden ser 20 minutos, tienen que ser 3 horas a la semana y divididas en 40 minutos al día o lo que ustedes quieran, ¿no? Eso es replantearse siempre el problema. Por eso les digo, siempre que revisemos la teoría, seguramente nos vamos a replantear algo, una investigación, hasta como ya lo van a ver en el derecho, siempre que realicemos un proyecto de sentencia quizá, pues nos va a llegar el mismo caso y lo vamos a replantear y vamos a introducir algo nuevo en ese mismo caso, en esa misma sentencia le vamos a crear algo nuevo, porque ya lo volvimos a revisar, estamos aplicando el pensamiento crítico y estamos aplicando la epistemología y necesariamente por ahí nos va a surgir alguna nueva evidencia para crear una nueva sentencia. Entonces nunca vamos a tener una sentencia igual si siempre trabajamos con pensamiento crítico. También, como se dice aquí en la lámina, el debate filosófico acerca de la calidad científica de las teorías, es decir, su capacidad para captar, representar, enunciar y legitimar argumentativamente la verdad fáctica respecto a cualquier ámbito de la realidad. Se remonta, pues ya vimos, ¿no? Desde hace muchos años, siglos, se está hablando ya de este tema del pensamiento crítico, claro, con diferentes tecnologías, con diferentes evidencias, pero insisto, desde la antigua Grecia ya estábamos hablando y ya en ese tiempo se aplicaba el pensamiento crítico. Obviamente en la antigua Grecia solo por un grupo especializado de personas, un grupo especializado que generaban conocimientos, pero ya desde esos tiempos se estaba generando el pensamiento crítico. También nos dice el autor, en este último sentido, durante los recientes 2 decenios se ha comenzado a cultivar la llamada epistemología aplicada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aplicar el tema para revisar que la teoría sea directamente comprobable? Entonces, la epistemología aplicada es un movimiento intelectual también que se observa en la ciencia
y en la epistemología jurídica, que ya van a entrar en las siguientes sesiones, ya no a lo que es solamente la epistemología, sino lo que quiere decir la epistemología jurídica y cómo se debe aplicar. Ya me tocará a mí después decirles cómo se aplica la epistemología jurídica, pero ya directamente relacionada con el tema de las pruebas. Pero este tema de la epistemología jurídica aplicada, pues se está extendiendo rápidamente en diversos sectores del derecho, en particular en el derecho procesal. Y entonces, fíjense, la epistemología, gracias a la epistemología, se creó una materia que no existía. Porque para generar mayor conocimiento y para resolver mejor un caso en cualquier materia, no solo en el electoral, el pensamiento crítico y la epistemología generó una teoría después comprobable de la, fíjense, argumentación e interpretación. Esta materia, que no crean que tiene mucho tiempo, y en muchas universidades todavía no tenemos la materia de argumentación e interpretación, pero ya cualquier juez o cualquier jueza debe interpretar y argumentar cuando redacta una sentencia, pues esta materia nació por ahí de los 90. Gracias a este pensamiento crítico, a esta epistemología jurídica, donde se nos decía, oye, es que no, ya sé que tú eres el juez o la jueza, ya sé que tú debes de aplicar la ley, pero te has equivocado por años, fíjense. Pero bueno, pero ¿por qué me he equivocado por años? Porque tú aplicas directamente la ley. Acuérdense cuántos autores antiguos señalaban que el juez es la boca de la ley, el juez tiene que aplicar la ley, y entonces si yo era juez o jueza, pues aplico la ley y listo, ya soy juez, y soy muy buen juez, o soy muy buena jueza porque estoy aplicando la ley. Hasta que se replanteó este tema y se dijo, pues esta teoría está completamente mal, porque si nada más vas a aplicar lo que dice la ley, pues ¿para qué necesitamos un juez? Cualquier persona lo puede hacer. Así dice el artículo 25, pues entonces te resuelvo tu sentencia, digo, tu asunto, conforme al artículo 25. ¿Y cuántos años hicimos esto? Muchísimos años. Cualquier abogado en su demanda planteaba lo que decía la ley. Y el juez o la jueza resolvía conforme, pues, a lo que decía la ley. Fíjense. ¿Y dónde está la interpretación? ¿Y dónde está la argumentación de esa interpretación? No existía. En México, fíjense, se crearon ya lo van a ver después, pero en México se crearon medios de impugnación y autoridades constitucionales, jueces constitucionales y juezas constitucionales, que ya veremos ese tema también directamente, de los jueces y las juezas constitucionales, nacieron en México, se los voy a decir así directo, 1994. Cuando se reforma toda la legislación del Poder Judicial, cuando se cambia a la Corte, se cambian a las ministras, a los ministros, se generan nuevos medios de impugnación como controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, etcétera. Ahí se dice, por primera vez en México hay un tribunal constitucional que ya puede interpretar. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no va a aplicar directamente la ley. ¿Por qué? Porque ahora tiene una serie de leyes que tiene que revisar en el sistema jurídico a ver qué ley va a aplicar y qué ley no va a aplicar. O dentro de un mismo código, a lo mejor el juez o la jueza dice, aquí voy a aplicar el artículo 25, 26 y 27 de la ley, del Código Civil, por ejemplo, y en este otro caso no voy a aplicar estos artículos, voy a aplicar otros distintos. Aunque sean de la misma ley, ahora tiene que interpretar. Y después se fue desarrollando este tema de la epistemología jurídica aplicada, y entonces ya se dijo, no, es que ahora resulta que tengo varias leyes. Y luego acuérdense, todavía ya quedó más claro en la Constitución, ya lo vamos a ver después, pero viene la reforma al primero de la Constitución, y la reforma al primero de la Constitución también aplicando la epistemología jurídica aplicada, la ciencia, avanzando en el conocimiento, se creó este artículo primero de la Constitución, donde por orden o por mandato constitucional se nos dice ahora todas las autoridades deben de aplicar también tratados internacionales para proteger
los derechos humanos de todas las personas. Vean cómo se amplía el conocimiento y se dice, no se dice la Suprema Corte como en 1994, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y tal y tal. Con la reforma al primero de la Constitución en el 2011 se dice todas las autoridades. Esto es generar pensamiento crítico, esto es generar epistemología jurídica de una teoría en donde empezamos solamente aplicando un artículo de una ley, nos vamos a un nuevo conocimiento de esa teoría, en donde no estamos aplicando solamente el artículo de una ley, estamos aplicando todo un sistema jurídico. Y después nos dice la propia Constitución, ¿no? Con pensamiento crítico. Y de ese sistema jurídico ahora tienes que revisar qué normas aplicas y qué normas no. Pero además, juzgador o juzgadora, también tienes que revisar qué dicen los tratados internacionales. Todo esto que estamos hablando es epistemología jurídica aplicada, generar nuevo conocimiento. Decirle a los que aplican la ley, ¿sabes qué? No puedes quedarte en lo que ya está. No puedes ser un juez o una jueza formalista. Tienes que ser una jueza. ¿Se acuerdan? Con Ferrayoli se hablaba de garantista. Y entonces cuando hablábamos, ¿qué les digo? Hace 10 años de Ferrayoli y de la justicia garantista y que debemos ser garantistas las juezas y los jueces y garantizar que se cumplan con los derechos humanos y que se protejan los derechos humanos de todas las personas, ya sentíamos que andábamos pero muy avanzados. Que la epistemología jurídica aplicada pues ya había avanzado muchísimo el conocimiento porque ahora hay que ser juezas y jueces garantistas. ¿Qué quiere decir eso? Que si la ley no protegía el derecho humano, nos teníamos que ir a la Constitución. O si la ley no protegía el derecho humano, nos teníamos que ir al Tratado Internacional. Eso, vean, hace 100 años nadie tenía ni idea de que más allá de la ley había que interpretar la Constitución. Y ningún juez y ninguna jueza hace 100 años, es más, 50 años, ¿para qué me voy a 100? Hace 50 años, ningún juez, ninguna jueza era juez o jueza constitucional. Y ahora se nos hace de lo más normal interpretar la Constitución. Y si no nos alcanza la ley, se nos hace de lo más normal aplicar la Constitución, pero no. Eso es solamente pensamiento crítico y eso es solamente epistemología jurídica aplicada. Como nos dice Iván, pues de garantías individuales pasamos a derechos humanos. Y fíjense, Ferrayoli es famoso en todo el mundo con su teoría del garantismo. ¿Pero qué creen? Ya superamos a Ferrayoli, porque seguimos en el pensamiento crítico y afortunadamente en México los tribunales constitucionales siguen avanzando. Ya lo vamos a ver después, qué entendemos, ¿no? Por tribunales constitucionales y esos temas, pero siguen avanzando, porque ¿qué dice el primero de la Constitución? Debemos de ser progresistas. Vean cómo no dice garantistas. La Constitución dice progresividad. Los jueces o las juezas tienen que ser progresistas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre garantistas y progresistas? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que no solamente tenemos que garantizar que se proteja el derecho humano. Progresista quiere decir que cuando tengamos dos interpretaciones, tenemos que buscar la interpretación que proteja de una forma más importante ese derecho humano. No solo garantizar que se proteja, sino buscar siempre interpretación que proteja ese derecho humano. Siempre ir más allá de lo que ya se tiene, buscando la protección de derechos humanos. Como nos dice muy bien también Iván, el principio pro persona. Eso es progresista. No, que ya está, no. Tengo que ir más allá. A ver cómo lo protejo. No es que la Constitución no lo protege. Ya no puede ser más garantista porque pues si la Constitución no lo protege, ya no puede ser más garantista. No, pues voy a ser progresista y voy a agarrarme del Tratado Internacional. Pero de que protejo este derecho humano, lo voy a proteger, porque tengo que ser una jueza, un juez progresista. Entonces vean cómo estamos dejando un poco el garantismo y nos estamos yendo ya directamente al principio de progresividad. Y ya se habla también en algunos temas del principalismo, etcétera. Es decir, tenemos que buscar siempre nuevo conocimiento
nuevas interpretaciones para conseguir lo que queremos, que en este caso en particular es proteger los derechos humanos de todas las personas. Pero imagínense, yo les digo, hace 50 años nadie hablaba de interpretación y argumentación. Claro, los jóvenes no entienden ese tema. Los jóvenes que son abogadas o abogados, pues les dice una argumentación o interpretación, les habla uno del sistema jurídico mexicano, de tratados internacionales y de constitución, y ya lo ven muy natural, pero esto fue gracias a la epistemología jurídica aplicada, que se buscó nuevo conocimiento, que se obtuvo nuevo conocimiento, y afortunadamente este nuevo conocimiento está protegiendo de una forma más importante los derechos humanos de las personas. Sí, adelante, Juan Pablo, buenas tardes. Pues, no te escuchamos, Juan Pablo, ¿puedes abrir tu micrófono? Perdón. Gracias, Juan Pablo, listo. Por reflejo lo apagué. Sí, no te preocupes. Buenas tardes y gracias. Con todo respeto, maestro, yo diferiría un poco de la apreciación sobre las diferencias entre garantista y progresista, porque siento que no van por lo mismo. Sí, digo, conforme a la reforma del 2011, lo que se hizo, y creo que estamos ya bastante familiarizados con esto, lo que se realizó fue hacer una distinción para dejar a los derechos fundamentales como tal, como derechos a un ámbito más sustantivo, es decir, a la libertad que encierran esos derechos, o a la libertad que involucra esos derechos. Y por otro lado, garantía quedó como un mecanismo procesal para su protección. Entonces, yo diría que más que diferenciarse, se complementan esos dos conceptos. Es decir, ver a los derechos como, como algo progresivo, pienso que se aboca a qué? A maximizar esa libertad que encierran esos derechos, porque los derechos fundamentales desde una perspectiva teórica encierran una libertad o encierran una posibilidad, son conforme a la definición que les da, si no me equivoco, no sé si sea Norberto Bobbio o Luigi Ferrajoli, estoy casi seguro que es Ferrajoli, son derechos sustantivos, o sea, son posibilidades de hacer. Mientras que ya la garantía vendría siendo el mecanismo para su protección. Digamos, en el derecho, en el sistema jurídico mexicano, pues el juicio de amparo o la acción de inconstitucionalidad tratándose de normas generales que involucren derechos humanos, o los propios juicios del orden del fuero común, vaya, civiles, penales, siempre llevan la tutela de un derecho. Entonces yo, más que diferenciarlos, yo creo que los complementaría. Hasta ahí mi intervención. Sí, Juan Pablo, creo entenderte, y no sé si no me expliqué bien o sí, pero yo lo que señalaba es que el garantismo es la primera etapa que se dio, por lo menos en México, de acuerdo a los tribunales constitucionales. Primero, pues revisaron este tema, esta teoría de Ferrajoli, y dijeron, necesitamos crear los medios y los órganos a las autoridades que garanticen la protección de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, fue cuando en 94, en 96, pues se creó el Tribunal Constitucional Mexicano, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ya era un tribunal que vea diversos medios de impugnación, pues garantizaba un medio para que acudiera una persona a la protección, a solicitar protección de sus derechos humanos, ¿no? Entonces ya estaba ahí como cumpliéndose con esta teoría de Ferrajoli del garantismo en una primera etapa. En una segunda etapa, por ahí ya lo van a ver después del 2007-2008, pues también se le dieron directamente de la Constitución al Tribunal Electoral atribuciones de ser un tribunal constitucional, para que también se cumpliera con esta teoría de Ferrajoli de crear
para los derechos políticos una autoridad que protegiera los derechos políticos, como es el Tribunal Electoral, y también los diversos medios de impugnación mediante los cuales podían tutelarse los derechos políticos de todas las personas. Entonces, por una parte, ya teníamos a la Corte como Tribunal Constitucional para proteger derechos políticos, digo, derechos humanos en todas las materias, a excepción de la política, que después en el 2007 ya quedó muy claro en la Constitución. Sabes que el Tribunal Electoral también es un tribunal constitucional, pero especializado para garantizar la protección de los derechos políticos, y ahí están los mecanismos. Entonces, bueno, en esa primera etapa, pues se cumplía de alguna forma con esta teoría de Ferrajoli buscada en todo el mundo, de crear las autoridades y los medios para garantizar la protección de los derechos humanos. Gracias a esta teoría de Ferrajoli y de otros especialistas en esos temas, pues actualmente casi en todo el mundo, los países que se dicen estados constitucionales democráticos de derecho, pues tienen tribunales constitucionales que garantizan la protección. Pero como muy bien lo dices, Juan Pablo, no es que sean diferentes o opuestos, no es lo mismo. Sin embargo, en el 2011, lo que nos dejó la reforma constitucional del 2011, nos dice, bueno, debe ser garantista, pero un juez garantista, obviamente que garantice, y un tribunal garantista que garantice que hay protección de esos derechos humanos. Pero en el 2011, que ya lo venía haciendo antes, el Tribunal Electoral empezó con este criterio, y luego la Suprema Corte, además debe ser progresista. Pero el ser progresista no quiere decir que no seas garantista. Si no eres garantista, menos vas a ser progresista. Primero debes ser garantista y cumplir la primera etapa. Pero ahora te voy a obligar a otra cosa, que seas progresista, es decir, no digas ya protegí este derecho humano, ya hay tutela de este derecho humano, sino siempre buscar una mejor tutela, más amplia, a más personas. Por eso, si ustedes revisan, y ya lo van a revisar después, por ejemplo, el Tribunal Electoral ha ordenado a autoridades administrativas y ha ordenado a autoridades, pues a congresos estatales, a crear acciones afirmativas. Porque decía Ferrajoli, la ley debe de decir esto, y tu tribunal debes de garantizar que se protejan estos derechos humanos, para que seas un tribunal garantista. Muy bien. Pero después llegaron casos donde no decía nada la ley. Entonces, por eso se dice, ahora tienes que ser también progresista. Si no dice nada la ley, tú de todos modos tienes que buscar una interpretación para proteger ese derecho humano. Y también, por ejemplo, como lo ha hecho en varios casos el Tribunal Electoral, ordenar a un Congreso estatal, o ordenar a un OPLE, oye, crea unos nuevos lineamientos o una nueva legislación, porque este derecho no está protegido. En este caso, este derecho político no tiene protección, entonces necesitamos, en un criterio ya progresista, crear eso, pero de entrada proteger el derecho de esa persona, aunque no exista la ley, aunque no esté garantizado en la ley, como dice Ferrajoli, yo tengo que tener un criterio progresista y buscar cualquier interpretación que me alcance para proteger el derecho humano de esa persona. Ya lo van a ver después, esto de la epistemología jurídica aplicada, pero como el tribunal dice, pues que llegó aquí una persona con algún tipo de discapacidad. Y le dijo al tribunal, es que ¿sabes qué? Ningún partido me quiere registrar como candidato o como candidata, porque tengo una discapacidad. Pero yo también tengo derecho a ejercer mis derechos políticos, y entonces, pues ¿de qué forma puedo ejercer mis derechos políticos si en la ley no se obliga a los partidos políticos a registrar personas con discapacidad? Eso lo deciden los partidos. Pero a ver, yo que soy con una persona con discapacidad, pues quiero participar, nada más que pues no me quieren registrar y no me quieren registrar y no me quieren registrar. Entonces, cuando llegan estas personas, como otros casos, personas que están en prisión o etcétera, pues dice el tribunal, hay que proteger también el derecho de estas personas. Como dice Iván, candidaturas independientes, ¿no? Entonces hay que proteger los derechos políticos de estas personas. Bueno, no hay ley, pero yo tengo que tener una interpretación progresista. No puedo decir, es que Ferrajoli dice que tenemos que tener la ley. Y como no hay una ley que garantice el ejercicio político de esta persona con discapacidad, pues me voy a esperar a que exista una ley para que se cumpla con la teoría garantista de Ferrajoli. No. Ser progresistas, como nos dice la Constitución, es siempre buscar la opción o la interpretación necesaria para proteger ese derecho.
no esperarnos a que se garantice en una ley. Y entonces eso es lo que ha hecho el Tribunal Electoral en muchos casos. ¿Sabes qué? Legislador, te ordeno a crear una acción afirmativa donde le ordenes a los partidos políticos a registrar un porcentaje de personas con discapacidad. Si ya pasó esa etapa, entonces el tribunal lo que hace es le dice al OPLE, oye, ¿sabes qué, OPLE? Crea los lineamientos necesarios para obligar a los partidos políticos a registrar a una persona con discapacidad, porque no está en la ley, pero tú también eres una autoridad que debe ser una autoridad progresista y debes de crear los lineamientos necesarios para que estas personas con algún tipo de discapacidad puedan ejercer también su derecho a ser votado. Entonces pasamos de lo garantista, primera etapa, segunda etapa, es la progresividad y como nos dice también aquí Iván, pues también creando jurisprudencia. Pero sí te entiendo muy bien, Juan Pablo, y no es que una sea contraria a otra, sino que son como diversas etapas. Primero llegamos al garantismo, se estudió el garantismo. Fíjate, afortunadamente esa teoría del garantismo, pues sí la revisó las legisladoras y los legisladores en México y crearon, inclusive, más allá que en otros países del mundo, crearon 2 tribunales constitucionales, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, que también es un tribunal constitucional. ¿Qué quiere decir tribunal constitucional? Pues que es un tribunal que debe proteger, antes que nada, lo que dice la Constitución. Puede interpretar directamente la Constitución, pero además es un tribunal de última instancia. Eso es muy importante. Porque eso qué quiere decir, que nadie va a revisar sus resoluciones de ese tribunal, pero además que las resoluciones que emite ese tribunal, pues son precedentes, es jurisprudencia que obliga a todos los demás. Como nos decía aquí Iván, se genera jurisprudencia, se generan precedentes al ser un tribunal constitucional y esos precedentes obligan a todos los demás. Todo esto, ya nos metimos otros temas de argumentación e interpretación, pero todo esto nace de la epistemología jurídica aplicada y del pensamiento crítico. Les digo, si nuestras legisladoras y legisladores no hubieran tenido pensamiento crítico, ahorita seguiríamos sin tribunales constitucionales, ahorita seguiríamos sin esa reforma tan importante al primero de la Constitución. Como dice ahí también un compañero, estaríamos hablando todavía de garantías individuales. Acuérdense que antes del 2011, búsquenle a la Constitución y no se hablaba de derechos humanos en la Constitución, solamente se hablaba de garantías constitucionales. Viene primero en la Constitución y se nos dice, aquí hay que revisar todo el sistema jurídico. Y luego en primero de la Constitución se nos dice, también hay que revisar todos los tratados internacionales. Y los tratados internacionales son ley en México y se tienen que aplicar. Y cuando haya contradicción sobre una norma convencional frente a una norma secundaria, se tiene que aplicar la norma convencional. Todo esto lo van a ir viendo en este diplomado, pero aquí nos dice Raúl Ávila, la interpretación es parte de la epistemología jurídica aplicada. Dejamos de aplicar la ley directamente y ahora obviamente tienen mucho mayor trabajo las juezas y los jueces porque tienen que revisar todo el sistema jurídico y tienen que seleccionar qué normas se van a aplicar y qué normas no se van a aplicar. Para ser progresistas también tendremos que revisar cuál es la interpretación que más proteja o que mejor proteja el derecho humano de esa persona. Entonces vean cómo algo que no le dábamos mucha importancia, aquí está a la epistemología jurídica aplicada, pues ya se está aplicando y no solamente en México, más o menos todos los países democráticos en el mundo, pues ya como les decía, tienen tribunales constitucionales y digo, se ha cuestionado a veces el primero de la Constitución en México porque dice todas las autoridades deben de proteger derechos humanos. Todas las autoridades deben ser garantistas y todas las autoridades deben ser progresistas. Pero decir todas las autoridades, estamos hablando que los legisladores, las legisladoras, los congresos, el Congreso de la Unión, los soples, el INE para temas electorales, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, es decir, todos. Aquí dice la Constitución, no hay excepción. Y entonces tiene que cumplir con estos 2 principios, garantista y progresista. Pero nace, insisto, de esta epistemología donde nos dicen, ¿no?, los especialistas que empezaron a cuestionarse, oye, pero ¿por qué nada más aplicas el Código Civil? ¿Y qué tal si esa norma del Código Civil, pues es contraria a la Constitución, por ejemplo?
y tú estás aplicando el Código Civil porque eres un juez o una jueza formalista. No te puedes quedar ahí. Entra el pensamiento crítico, se dice, vamos a buscar mejores sentencias, vamos a buscar mayor conocimiento, vamos a crear mejores autoridades, tribunales constitucionales, y entonces ahora tenemos que interpretar todo el sistema jurídico. Si yo soy juez o jueza, ya en este momento tengo que revisar todo el sistema jurídico. No puedo decir, así dice el Código Electoral y punto, me va a quedar mal, va a quedar mal. No puedo decir, así dicen los lineamientos del INE, voy a quedar mal. Tampoco puedo decir, así dicen los estatutos de mi partido político y se tienen que cumplir. ¿Y qué tal si los estatutos de tu partido político son inconstitucionales? ¿O qué tal si los estatutos de tu partido político son inconvencionales? ¿No los vamos a poder aplicar? No se van a poder aplicar, pero todo esto nace de esta ciencia muy importante de la epistemología, donde la teoría se vuelve conocimiento para generar mejor conocimiento y para generar mejores documentos, ¿no? Por eso, también en la Escuela Judicial Electoral, pues tenemos este diplomado en epistemología jurídica aplicada, pues para conocer por qué estamos ya en este tiempo y por qué antes no estábamos en este tiempo. Como dice Elizabeth, el convencionalismo supera obviamente a la norma legal y más, con mayor razón, a unos lineamientos, a unos reglamentos que ni siquiera aprobó un legislador o una legisladora, y con mayor razón a unos estatutos dentro de un partido político, pues que no aprobaron los que nos representan en el Congreso de la Unión, ¿verdad? Y muchas veces, pues nos vamos a encontrar con normas inconstitucionales o con normas inconvencionales. Pero no nos podemos quedar ahí. Fíjense, antes se decía, y fue cuestionado mucho por atender este tema del pensamiento crítico. El tribunal, atendiendo y ejerciendo el pensamiento crítico, pues llegó a emitir sentencias hace algunos años donde le ordenó a un Congreso estatal, oye, crea acciones afirmativas en este sentido, reforma la ley y crea una acción afirmativa para que puedan participar las personas con discapacidad. Claro, vinieron las críticas, los cuestionamientos, cómo un tribunal le puede ordenar a un Congreso estatal, donde está la representación de toda la ciudadanía en esas diputadas y en esos diputados que crean una ley, cómo un tribunal le puede ordenar, oye, ¿sabes qué? Modifica esta ley y crea estas acciones afirmativas. Y todavía ese tribunal dice, y si no lo haces tú, Congreso Estatal, entonces lo van a tener que hacer el OPLE en unos lineamientos, atendiendo a lo que dice la Constitución. Eso se llama pensamiento crítico y eso se llama garantismo y progresividad. Ambos, Juan Pablo, como lo dices muy bien, van de la mano. Primero aplicamos uno y luego aplicamos el segundo. Primero aplicamos el garantismo, ya tenemos los tribunales, ya tenemos los medios de impugnación, ya tenemos la tutela judicial efectiva, pero después aplicamos el principio de progresividad. Hay que ir buscando más, si hay que ir buscando más, y si no nos alcanza la ley, pues ordenamos una acción afirmativa, pero la idea siempre es buscar el camino para proteger los derechos humanos de todas las personas. Pero vean, esto lo decían en la antigua Grecia, hay que discutir, hay que cuestionarnos para generar nuevo conocimiento y que sea más efectivo, por lo menos aquí en este tema en particular, pues más efectiva la tutela judicial para todas las personas en México, ¿no? Pero nace, como lo dice aquí Raúl Ávila y como lo dice la antigua Grecia, pues desde esos tiempos, donde no podemos estar solamente en las creencias, no tenemos que ir a el conocimiento científico y el conocimiento científico, el conocimiento científico. Y esto que les hablo del derecho aplica para todos los temas. Los ingenieros tienen que hacer lo mismo, los químicos, los biólogos, los físicos tienen que hacer lo mismo. En lo profesional y en lo académico es otra historia, pero también se tiene que aplicar este tema. Y en lo personal y en el tema que ustedes quieran, pues tenemos que buscar siempre que una teoría se vuelva conocimiento, con la idea no solamente de generar que esa teoría es verdad, sino que esa verdad nos va a generar nuevo conocimiento para ser más efectivos e ir avanzando y ser más progresivos, ¿no? Y tener nuevo conocimiento. No solamente se trata de que una teoría se vuelva verdad. Lo que nos importa aquí es que esa teoría, volverse verdad, sobre esa verdad vamos a seguir trabajando y vamos a generar mayor conocimiento.
Mientras no tengamos la verdad, a lo mejor seguimos trabajando, pero nos vamos a equivocar quizá, porque todavía no hay conocimiento científico, todavía no hay la verdad sobre ese tema. Ya que tenemos la verdad, entonces vamos a seguir trabajando y vamos a generar nuevo conocimiento, ¿no? Por eso se dice, primero teoría, luego verdad. Y no va a quedar en verdad. Esa verdad nos va a servir para generar nuevo conocimiento y nuevo conocimiento y nuevo conocimiento. Aquí también nos dice Raúl Ávila, ¿no? Para Aristóteles la verdad científica solo puede proceder de la experiencia, de los sentidos y del método de la inferencia lógica de los hechos reales. Es decir, todavía en ese tiempo de Aristóteles, la ciencia no había avanzado mucho, no había muchas evidencias, por eso eran inferencias lógicas, ¿no? Posteriormente fue avanzando este tema de la civilización, ya lo van a ver directamente con Raúl Ávila, que les va a dar varias sesiones, él es el coordinador de este diplomado, van a ver varios temas con él, inclusive este artículo que estamos citando, que él publicó el año pasado, se los puede enviar completo, todo este artículo, donde nos está platicando de este tema de generar nuevas ideas, ¿no? De que todo se debe de comprobar, que tenemos que llegar a la verdad, debemos hacer operaciones racionales con métodos lógicos para llegar a una nueva verdad. Después de esa época, llegamos a una nueva época que también se las va a explicar muy bien Raúl Ávila, en donde se avanza, ¿no? La ciencia y la filosofía moderna están en auge, principalmente con diversos filósofos como Copérnico, Kepler, etcétera, Newton. Empieza ya la ciencia, empiezan las matemáticas, empieza la física y empiezan a comprobarse ciertos temas, pero fíjense, aquí el tema es que estamos hablando de ciencias. Hay nuevo conocimiento de física, hay nuevo conocimiento de la biología, nuevo conocimiento de las matemáticas, se tiene ya muchos hechos comprobables, que esos hechos comprobables nos ayudaron a desarrollarnos mucho más rápido en muchísimos temas. Principios matemáticos de la filosofía natural no solo eran inferencias antes, no solo eran hechos que muchas veces no podíamos comprobar porque la ciencia no había avanzado. Aquí en estos tiempos hay una revolución científica experimental y ya es cuando se descubren muchos temas en la física, en la matemática, en la química. Avanzamos mucho en esos temas que posteriormente nos sirvieron para llegar ya a la ciencia experimental, pero como lo dice aquí Raúl Ávila, de las ciencias humanas. Porque primero nos fuimos a las exactas. Y entonces las ciencias exactas pues no tenían mucho problema porque como les digo, 2 más 2 son 4 y es una ciencia exacta y listo, se acabó el problema. Entonces ya, pues 2 más 2 son 4, ya luego teníamos que pensar 4 menos 4, ¿cuánto es? Y luego 4 por 4, ¿cuánto es? Y 4 entre 4, ¿cuánto es? Pero empezamos con ciencias exactas y llegamos, avanzábamos. El problema fue después, cuando entramos a las ciencias empíricas que no son exactas, a las ciencias humanas, ¿no? A la ciencia experimental de las ciencias humanas. Y aquí es cuando nace también este tema muy importante de la protección de los derechos humanos. En estas fechas, pues acuérdense, tenemos la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, luego el movimiento que hubo y la Revolución de Estados Unidos, donde ya pues se independizan, ¿no? Y forman ahí las determinadas colonias, empieza a hablar ya de protección de derechos humanos. Ahí empieza este tema, ¿no? De el derecho y la epistemología jurídica aplicada. Se habla ya de un discurso sobre el positivismo. Se nace esta teoría muy importante del positivismo. Todo tiene que plasmarse en un documento, no podemos dejarlo así nada más. Debemos plasmar un documento donde quede ahí debidamente señalado, ¿no? Todos estos temas. En la posrevolución industrial inglesa también se enfoca también en estos temas, hechos, fenómenos observables, y se sostendría la premisa de la separación de la metafísica y la religión. Aquí es donde se dice claramente, hay que separar la metafísica, hay que separar la religión y hay que irnos a hechos comprobables.
Por ejemplo, la religión, es que así lo dijeron los dioses. No, no, ya no podemos quedarnos que así lo dijeron los dioses y hay que atender a lo que señalan los dioses. Hay que irnos ya a, como nos dice Elizabeth, el positivismo. Hay que regularlo, hay que plasmarlo, hay que dejarlo ahí claro. No podemos creer, hay que comprobarlo. Aquí ya avanzamos mucho en estos temas, ¿no? Y luego viene, como vemos en el siglo XX, el influyente del neopositivismo propuesto, ¿no? Por, como nos dice Elizabeth también, la codificación pues nos da gran certidumbre, ¿no? Nacen en esta época, fíjense, a partir del siglo XX, pues ya nacen ya en forma muchas constituciones en el mundo, nacen ya muchos países donde crean su propia constitución y ya tenemos una certeza, ¿no? De las constituciones más avanzadas, como todas y todos ustedes saben, en el siglo XX, pues fue la Constitución mexicana, que en muchos temas la Constitución mexicana vienen de la Constitución de Estados Unidos, pero bueno, ya se forman estos temas, ¿no? Ya hablando de la epistemología jurídica aplicada, pues nacen estos temas de la Constitución. Pero claro, hasta a principios del siglo XX, pues nunca se iban a imaginar que después iban a existir, como lo es ahora, pues los famosos tribunales constitucionales que iban a interpretar la Constitución. Antes lo que se decía de la Constitución no se le podía interpretar de ninguna forma, se aplicaba textualmente el texto constitucional y punto. Así empezamos. Actualmente ya, pues cualquier tribunal constitucional en el mundo interpreta cuál norma de la Constitución hay que aplicar. Porque ahora resulta que también nos encontramos con esa por sorpresa a los tribunales constitucionales, ¿no? Es que yo tengo una constitución en México, me da mucha certeza la constitución mexicana, ya sabemos cómo es la estructura del Estado, ya sabemos cómo es la protección de los derechos humanos conforme a la constitución, pero hay un problema. ¿Cuál? Hay contradicciones dentro de la constitución. Una norma constitucional me dice una cosa y otra norma constitucional me dice una cosa distinta. Entonces ahí también han trabajado mucho los tribunales constitucionales, ponderando en todos los casos que tienen que resolver cuál de las normas constitucionales se tienen que aplicar. Entonces, buscando un pensamiento crítico, también tenemos que llegar al tema muy importante de evitar este tema también que señala Elizabeth del conflicto de leyes. Tenemos que tener una constitución armónica. Y dice uno, ¿pero cómo? Pues sí, así como se oye, armónica, porque tenemos disposiciones contradictorias dentro de la misma constitución. Por ejemplo, por un lado la Constitución dice debe potenciarse la libertad de expresión y el derecho a la información, y por otro lado, en materia electoral nos dice la Constitución, nadie puede contratar propaganda política electoral en radio y televisión. Entonces, libertad de expresión o límites en radio y televisión. No es lo mismo, entonces no es armónico, y en los países, en las democracias más avanzadas, pues la libertad de expresión es totalmente abierta. Aquí nuestra Constitución tiene una restricción muy clara y dice, radio y televisión nadie puede pronunciarse durante un proceso electoral. Nadie puede contratar propaganda en radio y televisión. No puede haber adquisición o cobertura informativa en radio y televisión, porque esto es tan grave que puede provocar que se anule una elección. Entonces tenemos ahí que ponderar hasta dónde la libertad de expresión, hasta dónde la restricción constitucional. Otra muy importante, separación iglesia-estado. En la mayoría de las democracias avanzadas en el mundo no está esta restricción constitucional que está en México, separación iglesia-estado. No la tenemos. Aquí sí. Y entonces, ¿qué hacemos con este tema? De que, bueno, hay asuntos, inclusive el año pasado todavía llegó un asunto al tribunal donde se anuló una elección porque no se cumplió con la separación iglesia-estado, donde hubo pronunciamientos por parte de un líder religioso. No puede haber propaganda religiosa en las campañas porque esto afecta la equidad en la contienda, porque se puede presionar al electorado. Otras democracias en el mundo ya no hablan de esto. Nos dicen que somos sumamente paternalistas, que tenemos que cuidar ahí qué se dice y qué no se dice en una elección, qué se puede decir y qué no, si puede intervenir un líder religioso o no puede intervenir. Y tenemos ahí las restricciones constitucionales.
Entonces, sí, en el siglo XX fue muy importante tener constituciones que nos dan certeza que es un contrato social, que ahí está toda nuestra estructura como Estado, que está toda la protección ahí muy clara de los derechos humanos de todas las personas, pero no hemos avanzado en este tema. Entonces, aplicando el pensamiento crítico, tenemos que revisar una nueva metodología para que toda la Constitución sea armónica. Como nos dice aquí Iván, solo el INE nos dice cuánto tiempo le corresponde a cada partido en radio y televisión. Y punto. Y es la única autoridad y yo no puedo llegar como ciudadano y decirle a la televisión, oye, véndenme un minuto porque quiero hablar a favor o en contra de un político. Está completamente prohibido. Ese tema no está completamente prohibido. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos casos? Les digo, pensando o aplicando el pensamiento crítico, lo que tenemos que buscar ahí realmente es, pues, con pensamiento crítico, buscar una constitución armónica. Por ejemplo, en Francia no se hace una norma constitucional, no se realiza una reforma constitucional antes de que se revise por un órgano constitucional si esa nueva reforma constitucional es armónica con las demás normas de la Constitución. Ahí no se aprueba una reforma constitucional donde se plasma un nuevo texto en la Constitución contrario, ¿no?, a otro texto de la Constitución. Primero se revisa, ya que se revisa por un órgano constitucional, entonces ya se aprueba esa reforma constitucional. En México es al revés. Primero tenemos la reforma constitucional, luego tenemos la reforma legal y posteriormente ya las autoridades revisan si es armónica esa reforma constitucional con las demás normas constitucionales y luego si las leyes son armónicas con la Constitución. Entonces muchos dicen, ¿cómo es posible que apruebes una norma legal contraria a la Constitución? Debería de revisarse primero, antes de aprobarse esa norma legal, que sea armónica con la Constitución. Pero no, en el sistema mexicano, en el sistema jurídico, se aprueban las normas por parte de las legisladoras y los legisladores y ya posteriormente los tribunales constitucionales revisan si la norma es constitucional o no. Y si no es constitucional, pues tienen atribuciones para declarar la invalidez de esa norma, es decir, dicen ya no vale esta norma porque es contraria a la Constitución. O por ejemplo, el Tribunal Electoral dice, se te inaplica esta norma a ti que acudiste al tribunal. ¿Y por qué te inaplico esta norma? Porque es inconstitucional. No te la puedo hacer válida, no puede ser válida esta norma para ti porque te perjudica, porque es contraria a la Constitución. O inconvencional, es contraria a los tratados internacionales. Pero les digo, en muchas partes dicen, bueno, es porque aquí en México aprueban normas que luego son inconstitucionales o que luego son inconvencionales. Pues sí, así está el sistema, entonces hay que revisarlo, ¿no? También muchos dicen, no, es que no es posible que un tribunal declare una norma inconstitucional cuando ya la aprobó todo un congreso estatal, ¿no? O ya la aprobó el Congreso de la Unión una ley y resulta que todo lo que dijeron las diputadas y los diputados, pues ahora está diciendo un tribunal, ¿sabes qué? Es contrario a la Constitución, entonces no va a aplicar. Y luego ahorita está de moda este tema, ¿no? De las acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo. Pues ahora resulta que vía acción de inconstitucionalidad, el Pleno de la Corte puede decidir si la norma es válida o no. Como todas ustedes saben, ¿no? Vamos, presentamos nuestra acción de inconstitucionalidad, impugnamos una norma y le decimos al Pleno de la Corte, oye, yo estimo que es inconstitucional esta norma contraria a la Constitución, declara su invalidez. Entonces el Pleno, o sea, todas las ministras y todos los ministros revisan esa ley o esa norma a ver si es contraria o no es contraria a la Constitución. Nada más que saben que dice la ley que deben ser 8 votos para que se declare la invalidez de la norma. Entonces son 11 ministras y ministros en el Pleno. Se necesitan 8 votos. Entonces ya acaba de pasar. Si 7 dicen que sí y 4 dicen que no, ¿quién ganó? Los 4 que dijeron que no y perdieron los 7 que dijeron que sí, porque necesitamos 8 votos. Ahorita está en discusión ese tema porque dicen, oye, ¿por qué no es una mayoría simple? Son 11 ministras y ministros, pues si 6 dicen que sí y 5 que no, pues ganaron los 6 que dijeron que sí.
No, aquí es una mayoría calificada y nos dice la ley, tienen que ser 8 votos. Entonces ya estamos cuestionados en todo el mundo porque nos dicen en México la Suprema Corte muchas veces gana la minoría los asuntos. ¿Por qué? Porque 4 dijeron que no, 7 dijeron que sí, pues ganaron los 4 que dijeron que no. Entonces hay que ver primero, ojo, con pensamiento crítico y todo, primero hay que ver por qué son 8. ¿Por qué dijeron las legisladoras y los legisladores tienen que ser 8 y no dijeron simplemente con 6, como sucede en los tribunales constitucionales? En la mayoría de los tribunales constitucionales en el mundo hablan de mayoría simple. En México queremos calificada, pero debe haber una justificación. Ya nos estamos metiendo otra vez al pensamiento crítico, ¿no? Y a la epistemología. ¿Cuál es la justificación? Bueno, por ahí se dice, cuando se aprobó esa norma, que era un tema tan importante declarar la invalidez de una ley que ya había aprobado un legislador, un grupo de legisladoras y legisladores que representan a la ciudadanía, ya habían aprobado una ley, pues era tan delicado y tan importante que esa norma de plano se declare inválida y ya no tenga vigencia y ya no tenga validez, aunque todas las diputadas y diputados hayan aprobado esa norma por unanimidad, si ustedes quieren, ya no tiene validez porque lo dijo la Corte. Bueno, pues siquiera que lo diga una mayoría calificada y que no sean 6, que sean 8, para que sea una mayoría muy importante. No nada más la mayoría, sino una calificada. La mayoría, casi, es decir, casi todas las ministras y los ministros tomen esa decisión. Y entonces vean, ya cuando leemos eso decimos, híjole, si yo fuera diputada o si yo fuera diputado, ¿lo dejo en 8 o de plano lo bajo a 6? Si buscamos el derecho comparado en todo el mundo, la mayoría de los tribunales constitucionales, pues es mayoría simple. En México, calificada, pero vean cómo no está así tan sencillo. Bueno, estamos 8, vamos a hacer una reforma constitucional y lo vamos a bajar a 6. Pues hay que pensarle, pero pues la mayoría de los estados democráticos dicen mayoría simple, aquí se dice 8. Sí, adelante, Juan Pablo. Digo, bueno, ahí en ese tema concreto, yo creo que eso favorece incluso la solidez argumentativa, ¿no? del órgano colegiado. O sea, en la medida de que cuando el proyecto tiene solidez argumentativa, pues convence a la mayoría de los integrantes del tribunal de votar por esa declaración de invalidez. Que aquí, por ejemplo, también doctrinariamente, tratándose de esta materia que es defensa constitucional o justicia constitucional, habría que recordar, por ejemplo, el argumento le llaman el contramayoritario, que es el que precisamente cuestiona el por qué los jueces tienen el poder de meterse con los otros poderes, cuando la idea de los estados, de las repúblicas y los estados democráticos descansa en la división de poderes como frenos y contrapesos, pero aquí ya no es un freno, aquí ya se está superponiendo un poder con el otro. Entonces sale esta cuestión del argumento contramayoritario de por qué un poder que de entrada no es electo democráticamente, como lo son los poderes judiciales en la generalidad de los sistemas jurídicos democráticos, porque tiene el poder de imponerse sobre otro poder que es electo democráticamente y que su esencia subyace en la representación popular, como lo es el poder legislativo. Luego entonces, pues ya las leyes, por ejemplo, también gozan, y los actos de autoridad en general gozan de una presunción de legitimidad, precisamente que subyace en este argumento democrático, vaya, o sea, es decir, con la legitimación con que cuentan tanto la administración pública como el poder legislativo de tener respaldo popular, porque son puestos de elección popular al final del día, pues sus actos gozan de cierta legitimidad y por ende de presunción de legalidad o de constitucionalidad.
Y en esa medida, pues para declararla, como usted dijo, expulsar del orden jurídico una norma general, pues sí es una cuestión delicada y se pone esa restricción de una mayoría calificada para que también el proyecto que vaya por la invalidez de una norma, pues tenga la suficiente, pues ser robustecido argumentativamente de manera suficiente que convenza a esa mayoría calificada de integrantes del cuerpo colegiado. Creo yo que ahí creo que es importante tomar en cuenta también eso. Y que en esa medida se justifica esa calificativa de la mayoría. Exactamente, Juan Pablo, es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos generando pensamiento crítico y vean cómo hay diferentes cuestionamientos y diferentes posiciones. A lo mejor en ese tiempo, como dice Juan Pablo, las legisladores y legisladores dijeron, ¿no? ¿Sabes qué? Tenemos que tener un argumento sólido de por lo menos 8 ministras y ministros, porque lo que vamos a hacer es declarar la invalidez de una norma que ya aprobó un Congreso, que ya aprobaron los representantes de toda la ciudadanía, y entonces vamos a ir en contra a lo que aprobaron los que nos representan. Y vamos a declarar la invalidez de esa norma que aprobaron las diputadas o los diputados que nos representan. Por lo tanto, sí necesitamos 8 votos. Pero hay otros que van a decir, no, con 6 es suficiente. No se necesitan los 8. ¿Por qué en México inventamos los 8 votos y con la mayoría simple resuelven todos los demás tribunales en el mundo? Vean, ya es otra interrogante, otro cuestionamiento. Y me voy más a fondo, otro cuestionamiento que nace atendiendo a este pensamiento crítico. O sea, yo les pregunto, ¿por qué los ministros y los magistrados del Tribunal Electoral son representantes del pueblo o no? Y fíjense, todos me van a decir, no, porque nosotros no los elegimos. Los que nosotros elegimos fuimos a las senadoras, a los senadores, a los diputados y a las diputadas que aprueban las normas. Eso sí nos representan porque nosotros votamos por ellos. Pero un ministro no votamos por él. No representa al pueblo. Fíjense, es una vertiente, es un interrogante. La otra es que muy pocos la conocen o muy pocos la han revisado, pero también es cierto. Fíjense, para que yo sea ministro o ustedes sean ministros o ustedes sean ministras, los tiene que aprobar los representantes de la ciudadanía, el pueblo. Fíjense, ¿habían pensado en eso? Yo no soy ministro si no me aprueban mi nombramiento las senadoras y los senadores. Y las senadoras y los senadores son representantes del pueblo, de la ciudadanía. Pues si ellos dicen, este no es ministro, ese no es ministro, porque el nombramiento tiene que pasar por la Cámara del Senado de la República. Entonces, de alguna forma, los ministros de la Suprema Corte y los magistrados del Tribunal Electoral, ¿por qué ellos nada más? Porque son la última instancia. Son los que integran los tribunales constitucionales. Entonces, ahí se necesita que los representantes de nosotros aprueben esos nombramientos. Entonces, no crean que no son, de alguna forma, en un segundo nivel, también los está aprobando el pueblo, porque el pueblo está decidiendo quiénes van a ser ministros y quiénes no van a ser ministros. Por eso todas las ternas pasan al Senado de la República. En caso de ministras y ministros, envía la terna el presidente de la República o la presidenta de México, pero los aprueba el Senado de la República. Y en caso de los magistrados del Tribunal Electoral, las ternas pasan a la Suprema Corte, la Suprema Corte dice cuáles son las ternas, pero después de esas ternas tiene que elegir a uno también el Senado de la República. Entonces también en estos nombramientos participan nuestros representantes. Y entonces por eso se dice, pues que un ministro ya pasó por la prueba, ya lo aprobaron nuestros representantes. Entonces un ministro pues puede declarar la invalidez de una norma, porque está representado. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, pero yo ahorita sí les pregunto, ¿están de acuerdo con 6 votos y con 8? Yo en este momento les aseguro que unos me van a decir no 6, otros me van a decir no 8 votos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos en 6, lo dejamos en 8 votos. Aquí Iván nos dice la mayoría calificada para aprobar una ley, pero nunca ha ganado una elección con mayoría calificada, por así decirlo.
la última elección del presidente, la más concurrida, no llegó al 50% de la lista, ¿no? Ese es otro problema y ya es otro cuestionamiento también del pensamiento crítico que nos dice muy bien Iván. Por ejemplo, les doy un ejemplo rápidamente. Yo una vez fui a un municipio en el norte que acababan de tener elecciones municipales ahí en ese municipio. Y entonces llegué porque fui a dar un curso, ¿no? Era en un municipio en Baja California. Entonces llegué, ¿cómo les fue aquí en las elecciones municipales? Fíjense, licenciado, no le vamos a decir, no, pues díganme, ¿por qué no me quieren decir? No, no, es que da pena. ¿Por qué da pena? Pues ¿quién ganó? ¿Qué pasó? No, no, es que nos da pena, ¿no? Pues ya díganme, ¿cómo les fue? No, es que, ¿qué cree? A ver, ¿qué pasó? Solamente votó el 18% de la lista nominal. Fíjense. Y el que ganó, ganó con el 7% de la lista nominal. Pero el sistema, así está en México, el sistema electoral, y si ganas con el 7%, pues ganaste y vas a representar a todo ese 100% y ni siquiera vas a representar a todos los de la lista nominal. También vas a representar a los menores de edad con un 7%. Entonces también eso que somos representantes del pueblo, como dice Iván, pues hay que ver también cuántos votaron por ti, a ver si de veras estás representando a toda la ciudadanía o tienes ese por ciento frente a un 93% que no te eligió. Todos esos temas son pensamiento crítico. Todos esos temas se tienen que revisar. Y ojo, eso también lo que dice Iván, muy importante. Bueno, ¿y qué pasa en México cuando nace el IFE en 1991? Empieza a llevar una estadística exacta. 1991, 2021, ¿cuántos años pasaron? Pasaron 30 años y sigue votando solo el 50% de los de la lista nominal. Llegan nuevas generaciones, se les da a las nuevas generaciones credencial para votar con fotografía y seguimos con un 50% votando y el otro 50% no vota. ¿Y saben cuál es el problema del otro 50% que no vota? ¿Tienen la credencial en la cartera o tienen la credencial en la bolsa? La credencial sí la tienen, porque así nos los dice el INE, pero no van a votar el día de la selección. Entonces, como dice Iván, estamos hablando de que la mayoría de nuestros representantes solo salió la mitad a votar. ¿Cuántos votaron por ellos? Pues de esa 50%. A lo mejor votó el 15, el 16% en promedio. Por eso es que nos representan a todos. Y luego pues viene el tema de los tribunales constitucionales que muchos dicen, oye, es que no son representantes del pueblo y ahora están diciendo que esta norma es inválida. Tienen derecho a un grupo de ministras y ministros decir que una norma que aprobó toda una serie de diputadas y diputados es inválida, pero la pregunta es también por qué las diputadas y diputados aprueban una norma contraria a la Constitución. Y la Constitución dice, tu Suprema Corte, tu Tribunal Electoral, debes aplicar el principio de progresividad y si tienes que proteger un derecho humano inaplicando una norma con inconstitucional, pues se aplica esa norma con inconstitucional con tal de que seas progresista y protege el derecho humano de esa persona que te está diciendo que la norma es inconstitucional y que le está afectando. Hasta allá llegamos. Pero yo les pregunto, ¿quieren tener tribunales constitucionales que declaren la validez de una norma o no? Yo creo que sí, porque si la norma es contraria a la Constitución, entonces les vamos a decir a las legisladoras y los legisladores, oye, pues tú representas a toda la ciudadanía, pero resulta que apruebas una norma que es contraria a la Constitución y que está además afectando un derecho humano de esta persona. Y luego viene la segunda parte, y 6 o 8 votos, y aquí nos quedamos toda la tarde alegando el tema. Pero ahorita está en discusión, oye, pero ¿por qué 8? Porque se acaba de resolver un asunto en la Suprema Corte donde fueron 7 votos y no alcanzó. Y muchos que no conocían este tema decían, oye, a ver, pero si son 11 ministras y ministros, si 7 votaron a favor de que se declare la invalidez de la norma, ¿por qué no se declaró? Si son 7. No, pues porque se necesitan 8, ¿cómo ven? Y si uno revisa la ley, dice mayoría calificada son 8, y como nos dice Juan Pablo, pues también debe tener su justificación los 8 votos. No crean que cuando se aprobó esa norma se les ocurrió así nada más, ay, pues que sean 8, ¿no? Se dijo que era un tema tan importante, declarar la invalidez de una norma que ya había aprobado un Congreso,
que se necesitaba una argumentación sólida, por lo menos de 8 ministras o ministros. Pero ahí seguimos en la Constitución y ustedes pónganse como diputadas o como diputados, ¿qué harían? ¿La dejan en 8 o reforman esa norma para que quede en 6? Y luego nos vamos al derecho comparado y la mayoría de los tribunales constitucionales en el mundo dicen mayoría simple. Inclusive, todas las decisiones de la Sala Superior del Tribunal Electoral también es mayoría simple, en casi todas. Son ahí 7 magistradas y magistrados, pues 4 siempre ganan. La mayoría son 4, la minoría son 3. Para muy pocos asuntos hay una mayoría ahí calificada. Con que se voten 4 a favor y 3 en contra, pues ganaron los 4 que votaron a favor y perdieron los 3 que votan. O sea, hay mayoría simple. Pero en la Corte, en esos temas de acciones de inconstitucionalidad, sí hay una mayoría calificada, que ahorita está ahí el tema en discusión. Pero eso es pensamiento crítico. No quedarnos ahí, buscarle por qué sucedió, cómo se puede cambiar, pero siempre pensando en una forma más efectiva. Y lo que nos dice la Constitución es tú busca la forma más efectiva de proteger los derechos humanos de las personas. Entonces, ¿es más efectivo que sean 8 o es más efectivo que sean 6? O aquí, como nos dice Iván, atendiendo al primero de la Constitución, nos tendríamos que ir a mayoría simple. Si se trata de proteger un derecho humano, pues a lo mejor con 6 se protege el derecho humano y ya no necesitamos 8 porque entonces ya es más complicado proteger ese derecho humano. Pero si se trata de derechos humanos, hay que ver cuando no se trate de derechos humanos, qué hacemos en ese, etcétera, ¿no? Son muchos casos que tienen que revisar. El hecho es que actualmente, mientras no se modifique la legislación, para declarar la invalidez de una norma, se necesitan 8 votos de las ministras y los ministros. Afortunadamente, ya en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya tenemos más mujeres, porque antes había una sola mujer, que era la ministra Luna, teníamos 2, a veces 1, a veces 2, históricamente 1, 2, ya afortunadamente tenemos mucho más ministras y ojalá cada vez que salgan ahí convocatorias para ministras o ministros de la Corte, pues también tengamos cada vez más ministras. Inclusive ahorita hay una convocatoria en el Poder Judicial para un cargo en el Consejo de la Judicatura Federal, donde la convocatoria solamente es para mujeres. Y así también el Tribunal Electoral ha emitido diversas convocatorias solamente para mujeres. El INE también ha emitido diversas convocatorias solamente para mujeres. Todo esto que hacen estas autoridades electorales es atendiendo al principio progresista de que se proteja también el derecho humano de la participación en los diferentes cargos de las mujeres. Y para que efectivamente lleguen las mujeres, pues muchas veces hay que crear acciones afirmativas o este tipo de convocatorias donde se dice aquí nada más participan mujeres. Entonces vean cómo ese es un criterio, sí es garantista, como dice Juan Pablo muy bien, pero también es progresista, porque dice, si no está en la ley, pues creo una ley o creo una acción afirmativa. Para que aquí se necesariamente llegue mujer, pues voy a emitir una convocatoria, de puras mujeres. ¿Y saben qué pasó ahorita en Aguascalientes? Un caso que por primera vez sucedió en la historia de nuestro país, nunca había sucedido y va a ser histórico y hay que buscar en el mundo si ha habido otro caso como el de Aguascalientes. ¿Saben qué pasó en Aguascalientes en esta elección para esta gobernatura del 2021? Todas son candidatas mujeres. Por primera vez en una boleta en México, todas son candidatas mujeres. Y estamos hablando de la elección de la gobernatura en Aguascalientes. No estamos hablando de un municipio pequeño, estamos hablando de todo un estado donde todos los partidos políticos decidieron, ¿sabes qué? Pues vamos a registrar a puras mujeres. Entonces necesariamente vamos a tener una gobernadora en Aguascalientes porque en la boleta hay puras mujeres. Por ahí me dijo un compañero que sí me llamó la atención, dijo, no, en una de esas se anula la elección y entonces quién sabe, no, ya no le mueras. Esperemos que no se anule la elección y entonces necesariamente pues va a ganar una mujer porque cuando se imprime esa boleta en Aguascalientes y cuando llegue el día de la jornada electoral para la gobernatura, pues todas son candidatas. Entonces vean cómo eso es progresista, vamos para acá, vamos para allá, vamos avanzando en esto, vamos avanzando en aquello, hasta que llegamos a una boleta con puras mujeres. ¿Cuándo se habían pensado eso? Hace 5 años, nadie se lo imaginó. Hace 3 años, nadie se lo imaginó.
pero eso es pensamiento crítico. Los partidos dicen, no, pues si están ganando las mujeres por registro mujer, pues en Aguascalientes dijeron todos, voy con mujer, y todos van con mujeres, y ahorita se va a imprimir una boleta que seguramente me voy a quedar con una copia de esa boleta, pues para presumir que en México ya tuvimos una elección a nivel estatal, donde todas eran candidatas a la gobernatura de ese estado, y ahí pues ya se amarró, ¿no? Que vamos a tener una nueva gobernadora que se va a agregar a las 6 que ya tenemos en el país, ¿no? Y empezamos de cero, no había gobernadoras, años y años no había gobernadoras, no había gobernadoras. La primera fue en Colima y poco a poco, pero era muy esporádico, hasta que por fin en este 2022 podemos hablar de 6 gobernadoras y van a ver que para el 23 vamos a hablar de más y para el 24 vamos a hablar de más. Eso es progresista porque pues también los tribunales como la Corte y el Tribunal Electoral, aplicando esta epistemología jurídica, creando nuevo conocimiento, nueva protección de derechos humanos, pues se ha avanzado mucho en la protección sobre todo a grupos en situación vulnerable, como pueden ser las mujeres, las personas con discapacidad, las personas que están en prisión. ¿Quién había pensado de una persona que esté en prisión? ¿Puede votar o no puede votar? ¿Saben que decían muchas leyes? No, si estás en prisión y te dictaron un auto de vinculación a proceso, ya no puedes votar. Y a ver, un auto de formal prisión o de vinculación a proceso, ¿quiere decir que soy culpable? No. ¿Y entonces por qué suspenden mis derechos políticos? Hasta que se tenga, entonces dice la sala superior, hasta que se tenga una sentencia definitiva, entonces sí, en un momento dado se podrán suspender los derechos políticos de esa persona, pero mientras no es que está en la cárcel, pues no importa, pues que vote desde la cárcel, pero ¿por qué vamos a suspender sus derechos si no tenemos una sentencia definitiva? ¿Dónde está la presunción de inocencia? ¿Dónde está el debido proceso? Esos son derechos humanos que también se tienen que proteger. Entonces, bueno, todo esto que les estamos platicando se generó con base a este famoso pensamiento crítico. Se ha reformado la Constitución, se han reformado las leyes, se han creado nuevas autoridades. Estas nuevas autoridades ya interpretan la Constitución, ya interpretan la ley, buscan interpretaciones que protejan derechos humanos de las personas, sobre todo de las personas en situación vulnerable. Hasta allá hemos llegado con el pensamiento crítico y la epistemología jurídica. Por eso es tan importante este diplomado, y a mí en lo personal pues sí me da mucho gusto que estén aquí. Eso habla del pensamiento crítico de cada uno de ustedes que estén aquí, porque podrían estar en otro lado, pero ustedes quieren generar discusión, quieren generar nuevo conocimiento. Entonces, pues a mí sí me queda claro que todas y todos ustedes están ejerciendo el pensamiento crítico en este momento, y van a ver que se van a quedar pensando 6 o 8 votos. Eso es pensamiento crítico. 6 o 8 votos. Eso es pensamiento crítico, así de sencillo. Bueno, compañeros y compañeras, les dije, no sé si sea mala o buena noticia, pero todavía les quedan 2 sesiones conmigo, ya al final de este diplomado. Por lo pronto, pues ojalá hayan sido de utilidad estas 2 sesiones. Nos vemos próximamente en las últimas 2 sesiones. Que tengan un excelente, ya podemos hablar de fin de semana. Y ojo, esta presentación la vamos a continuar, y en la última sesión, cualquiera de ustedes que la necesite, con todo gusto se las hago llegar a su correo electrónico. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a Evelyn, mi compañera del eje, que estuvo aquí con nosotros. Y gracias a todas y todos que han participado en el chat o directamente en el micrófono. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en las siguientes sesiones. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Estén muy bien. Hasta luego, Juan Pablo.